La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 32, el pecado social y sus consecuencias. Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor los bendiga a todos. Estamos concluyendo una enseñanza o las enseñanzas sobre lo que es el pecado y sus consecuencias. Hoy quiero hablarles del pecado social y sus consecuencias. El Santo Padre, Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Reconciliación y Penitencia, habla sobre el pecado social y sus consecuencias en los siguientes términos. El misterio del pecado se compone de esta doble herida que el pecador abre en su propio costado y en relación con el prójimo. Por consiguiente, se puede hablar del pecado personal y social. Todo pecado es personal, bajo un aspecto. Bajo otro aspecto, todo pecado es social, en cuanto y debido también a que tiene consecuencias sociales. Queridos hermanos, dice el Santo Padre Juan Pablo II, todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Dado por sentado todo esto en el modo más claro e inequívoco, hay que añadir inmediatamente que no es legítimo ni aceptar un significado del pecado social, por muy usual que sea hoy en algunos ambientes, que al oponer, no sin ambigüedad, pecado social y pecado personal, ya más o menos inconscientemente a difuminar y casi borrar lo personal para admitir únicamente culpas y responsabilidades sociales. Según este significado, que revela fácilmente su derivación de ideologías y sistemas no cristianos, tal vez abandonados hoy por aquellos mismos que han sido sus paladines, prácticamente todo pecado sería social, en el sentido de ser imputable no tanto a la conciencia moral de una persona, cuanto a una vaga entidad y colectividad anónima que podría ser la situación, el sistema, la sociedad, las estructuras, la institución. Ahora bien, la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colectivos de grupos sociales más o menos amplios, o hasta de enteras naciones y bloques de naciones, sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto de la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Queridos hermanos y hermanas, quiero además compartirles lo que dicen los obispos en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Hablaron del pecado social y sus consecuencias en los siguientes términos. Nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo, cualquiera sea su condición social, su soledad, sus problemas familiares, en no pocos, la carencia del sentido de la vida. Más especialmente, queremos compartir hoy las que brotan de su pobreza.
Vemos a la luz de la fe, dicen los obispos, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres, como le dijo el Papa Juan Pablo II. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social, de gravedad tanto mayor, por darse en países que se llaman católicos y que tienen la capacidad de cambiar, que se les quiten barreras de explotación contra las que se estrellan sus mejores esfuerzos de promoción, dijo el Papa Juan Pablo II. Comprobamos pues como el más devastador y humillante flagelo, la situación de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos, expresada por ejemplo en mortalidad infantil, falta de vivencia adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, el desempleo y el subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desamparadas, etcétera, etcétera. Al finalizar a fondo tal situación, descubrimos que la pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y de estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la miseria. Estado interno en nuestros países, que encuentran en muchos casos su origen y apoyo en mecanismos que, por encontrarse impregnados no de un auténtico humanismo, sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres, dijo el Papa Juan Pablo II. Esta realidad exige pues conversión personal y cambios profundos de las estructuras que responden a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia la verdadera justicia social. Cambios que o no se han dado o han sido demasiado lentos en la experiencia de América Latina. Y dicen los obispos, la situación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela. Y empiezan a enunciar los obispos de Latinoamérica estos rostros. Dicen, rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginables, por falta de oportunidades, de capacidad y ocupación. Rostros de indígenas, con frecuencia de afroamericanos, que viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Rostros de obreros, frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados, dependidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten
a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de las personas que no producen. Y terminan diciendo los obispos de Latinoamérica: en Puebla compartimos con nuestro pueblo otras angustias que brotan de la falta de respeto a la dignidad como ser humano, como imagen y semejanza del Creador, y a sus derechos inalienables como hijos de Dios. Países como los nuestros, en donde con frecuencia no se respetan los derechos humanos fundamentales, la vida, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, están en situación de permanente violación de la dignidad de la persona. Nos dice el documento en la tercera Conferencia General de Puebla, del numeral 27 al 41. Por eso, hermanos, como consecuencia del pecado de injusticia de los hombres, viene la miseria. Santo Tomás de Aquino dijo que el pecado trae ruina a quien lo comete. No os atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos. También dice el libro de la Sabiduría, capítulo 1, verso 12. El pecado trae miseria, hambre, ruina en las personas, en las familias, en las comunidades, en los pueblos y en el mundo entero. Queridos hermanos, tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Ese hijo pródigo, como lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Ese hijo pródigo que somos todos nosotros, hijas e hijos pródigos. Y ese Padre que nos presenta el Evangelio de San Lucas, que es Dios Papá. Como dice el Evangelio, este hijo pródigo del Evangelio se rebeló contra su padre. No se sometió a sus decretos, a sus preceptos, a sus mandamientos, a su plan de salvación. Se rebeló. Le pidió a su padre la herencia. Y le volvió la espalda a su padre y a toda su familia. Y se fue a vivir una vida de libertinaje. Y la herencia, el dinero, le sirvió para prostituir su propia vida. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado del hijo pródigo? Lo dice el Evangelio de San Lucas. La miseria espiritual, la miseria, el hambre física. Esa es la consecuencia del pecado. Santo Tomás de Aquino dijo: el pecado es una ofensa a Dios, pero ruina y desgracia para quien lo comete, en el orden espiritual y económico. Pero el hijo pródigo reconoció su pecado. Y dijo: no, yo me levantaré, iré en camino de conversión a la casa de mi padre, me confesaré, voy a pedirle perdón para que me acepte nuevamente como uno de sus siervos. Y se puso en camino de conversión. Y dice el Evangelio que cuando venía ya camino de conversión, su padre lo vio y sintió compasión de él, y salió para recibirlo con abrazos y besos. Porque así es el amor de Dios, nuestro Padre, compasivo y misericordioso, que nos recibe a todos, aun siendo grandes pecadores o pequeños pecadores. Nos recibe a todos porque somos sus hijos y nos regala la gracia del perdón. Y la consecuencia de la conversión es que el Padre dice: traigan ese becerro, mátenlo. Hagamos una fiesta porque este hijo mío está muerto, es decir, como consecuencia de sus pecados mortales, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pues camino del infierno, pero se ha convertido. Hagamos una fiesta porque, como dijo Jesucristo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que porque 99 justos que no necesitan la conversión. Y la consecuencia de su conversión es que hay la salud espiritual, es que hay pan, hay comida, es que hay un encuentro nuevo con su Padre.
y se reintegra nuevamente a la familia para vivir allí la vida de hijo de Dios y la auténtica vida cristiana. Queridos hermanos, el pecado trae toda clase de males. El pecado trae enfermedad, tribulación, dolor, sufrimiento, miseria, ruina, hambre, desgracias, terremotos, esclavitud, guerras y muerte, etc. Eclesiástico 40, del 8 al 10. Este es el destino, dice la Escritura, de toda criatura, del hombre hasta la bestia. Pero para los pecadores es 7 veces peor. Muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulaciones, azote. Dice la Escritura, todo esto fue creado para los malvados, y por su culpa se produjo el diluvio. También San Pablo habla a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Colosenses 3 del 5 al 9. Esta palabra también es para nosotros hoy. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rehacen todo eso. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Pónganse el vestido nuevo. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se han revestido del hombre nuevo. Por eso dice San Pablo, el que está unido a Cristo es una persona nueva. Las cosas viejas pasaron y ya todas son nuevas. Queridos hermanos, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. La Escritura dice, no busquen la muerte con una vida extraviada, ni por sus acciones atraigan sobre ustedes la perdición. Los malos llaman a la muerte con gestos y gritos, pensando que es su amiga, la buscan con afán, y con ella han hecho una alianza, pues merecen pertenecerle. Pero dice Dios, yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé, convertíos y vivid. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Y para terminar, podemos decir que frente al pecado podamos tomar distintas posiciones falsas. Negar su existencia, es decir, negar la existencia del pecado o limitarlo según el capricho de nuestras pasiones. Hoy se predica mucho una moral sin pecado, o que solo considera pecado lo que venga contra la justicia. Segundo, creer que el Señor no condena a nadie por más pecados que cometa. Con este engaño el hombre no se detiene delante de ninguna tentación y no comprende ni acepta los criterios de Cristo acerca del pecado. Cuarto, buscar argumentos para justificar la vida pecaminosa que se lleva. O quinto, desesperarse y llegar como Judas a la conclusión de que no obtendremos el perdón de los pecados. Por favor, hermanos, el cristiano debe conocer a la luz de la pasión redentora de Cristo la tremenda realidad del pecado y la misericordia infinita del Señor que perdona a quien se arrepiente. Como dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Por eso los exhorto, los invito a que humildemente, como el publicano, oremos y hagamos esta oración. Oh Dios, ten compasión, piedad y misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Concede la gracia de mi conversión,
de crecer en mi conversión, de la renovación de mi fe en Cristo Jesús, de la renovación de mi vida cristiana por la acción del Espíritu Santo, y de empezar a vivir una vida nueva, digna de hijo de Dios, y de verdadero y auténtico cristiano. Oh Dios, concédeme el perdón de mis pecados, para mí, para mi familia, para todos los miembros de mi comunidad. Concédeme la salvación eterna. Te lo pido y te lo agradezco por Jesucristo nuestro Señor. Amén.